Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, bienvenidos, inicio de semana, otra semana más pudiera decirse. Comenzamos el último trimestre de este año 2018, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Asumimos la agenda del lunes 1 de octubre. Bueno, hay varias notas, ¿no? Con los antecedentes de la pasada semana que estuvo pues movidísima, diríamos, desde el punto de vista del espacio internacional. Esta se inicia con antecedentes, digo, de lo que ocurrió la semana que nos antecede. En este caso, recordaremos que, bueno, los temas abordados en la Asamblea General de Naciones Unidas que formalmente culminan el día de hoy. Adicionalmente a ello, las intervenciones de mandatarios, la firma de un documento solicitando una investigación sobre el tema de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el tema del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, solicitando presencia en el país para medir la situación de los derechos humanos en Venezuela. En fin, todo eso pues tiene un acopio de información importante, pero que se expresa ahora, apenas comienza la semana, con nuevos elementos también para el debate y la controversia. En este caso, el gobierno de Francia se ha sumado al grupo de 6 países que ya lo hicieron antes, lo formalizó el presidente Emmanuel Macron. Se suma a los países que quieren que se abra esa investigación que ya ha llegado formalmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. El gobierno venezolano ha respondido de manera pues bastante fuerte, nuevamente calificando un pronunciamiento internacional como injerencismo, y el canciller de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido rechazar ese planteamiento o, digamos, la formalización que hizo el gobierno de Francia de sumarse a este grupo de naciones que quieren que se abra una investigación, como ya decía, sobre los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Eso está allí presente, ¿no? Pero a la par que ha surgido la respuesta venezolana y a la par también de que se ha sumado Francia, comienzan sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y de nuevo el tema de Venezuela está pues en la mesa de trabajo para la abierta discusión. En este caso habrá algunas sesiones, también está el tema de Nicaragua y otros temas que competen a América Latina. Pero es importante porque sigue Venezuela estando, digamos, en el vértice de la pirámide de la polémica internacional. Así que bueno, hay que estar pendientes de cuál es el recorrido, la evaluación habrá que hacerla, cuál es la dinámica de lo que se mueve alrededor de este tema de los derechos humanos, y si en cuanto tengamos la información, pues lo ofreceremos a todos ustedes, obviamente. Ahora vamos a lo nacional, ¿no? Atención, pendientes de lo que pudiera ser un anuncio. Todo aún es incertidumbre con el aumento del precio del combustible. En este caso, pues ha anunciado el gobierno que esta semana, la semana pasada era en principio, pero no lo hubo, pero que esta semana se conocerán los precios del combustible, tanto de la gasolina como del gasoil y quizá también de otros derivados. Por una parte, el precio de la gasolina subsidiada, que esto ha levantado toda una polvareda sobre si se puede o no se puede. Al final de cuentas, esta gasolina subsidiada, de acuerdo a lo expresado por el gobierno, se manejará alrededor del uso del carnet de la patria, situación también que es muy complicada porque no todo el mundo lo tiene, hay gente que se niega a tenerlo, otros dicen que sencillamente es una forma de control político. Bueno, ya ustedes conocen algunos detalles en ese sentido que se han manejado a través de medios de comunicación social y también a través de portales de internet. Y también se conocería cuál va a ser el llamado precio internacional para aquellos que no tengan el carnet de la patria o se nieguen a sacarlo, cada quien de acuerdo a su responsabilidad y cada quien de acuerdo a su conciencia. Entonces, en este caso, habría que saber cuáles son los valores y cuáles son los parámetros para que se tome una decisión.
Las preguntas, ¿acaso será sobre cuál precio internacional? No hay un precio estándar de la gasolina internacionalmente. Cada país coloca el precio de la gasolina que a bien considere colocar. ¿Acaso será el de zona de fronteras? Hay otra variable también que se suma. Muchos dicen, bueno, que es que habrá un precio internacional para la zona de fronteras y habrá otro precio para el resto del país. En fin, esto con el propósito de enfrentar el contrabando, de acuerdo a lo que han dicho los voceros del gobierno, del Ministerio de Petróleo y el propio Nicolás Maduro. Entonces, pendientes porque esta semana, pues la situación habrá de examinarse. Por otra parte, nos reinsertamos en el tema internacional con la situación de fronteras. Hay pronunciamientos del Banco Mundial, en este caso para ofrecer, ya estuvo el vicepresidente para América Latina visitando la zona de fronteras en Cúcuta, reunido con el presidente de Colombia, Iván Duque, para ver cómo canalizan la ayuda internacional para Colombia, que ha recibido, de acuerdo a las cifras que ellos manejan, más de 1 millón de personas, y cómo también le dan respaldo financiero y logístico a países como Ecuador, como Perú, tal vez Chile o tal vez la Argentina, pero fundamentalmente estos tres que han recibido pues un volumen apreciable de venezolanos que se han marchado por la crisis económica, social y humanitaria. Así que, bueno, seguimos en estos temas que son bien importantes. Adicionalmente, está el tema de la salud y está el tema laboral, porque los factores gremiales y sindicatos han anunciado para esta misma semana nuevas movilizaciones en función pues de protestar con mucha resiedumbre lo que consideran es algo inconstitucional, como es el que le hayan reducido a través del nuevo salario mínimo los beneficios que tenían a través de los convenios colectivos, las actas convenios y los contratos que habían firmado fundamentalmente en la administración pública. Así que, bueno, hay muchos temas que apenas despunta esta semana. Hoy, lunes 1 de octubre, inicio del último trimestre del año, y la situación pues es bastante compleja. Bueno, en lo internacional, bueno, reseñar la situación de Indonesia, aun cuando muy lejos, pero gracias al trabajo de los medios de comunicación social y los portales de internet, se nos hace muy cerca, porque recibimos a través de diferentes mecanismos información sobre lo terrible que fue el terremoto allí, creo que de 7.5, otros hablaban de 6.2, en todo caso fue un tremendo sismo sobre una de las islas, o dos de las islas, en Indonesia, un país que es múltiple en su estructura física, y entonces aparte del sismo vino un terrible movimiento de aguas, en este caso, como se le conoce, tsunami, y ha dejado hasta ahora en la formalidad 832 personas muertas, pero el temor de las autoridades indonesias, y anoche lo veíamos en una audición internacional, temen que van a ser miles de personas, porque incluso cuando ya han comenzado los trabajos de rescate en algunas estructuras que cayeron, lo único que están encontrando son personas fallecidas, lamentablemente. Bueno, son algunas notas que van destacando pues en la jornada, que ya estamos asumiendo y sobre ella desarrollándonos, y bueno, para que estén pendientes, ¿no? De todas formas, vamos nosotros también a presentar nuestros titulares, la portada de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, comencemos con el pronunciamiento del gobierno venezolano sobre lo que ha hecho el gobierno francés y ha formalizado. En este caso, el canciller Jorge Arriaza rechazó el que el gobierno francés se haya unido a la solicitud de la Corte Penal Internacional, o ante la Corte Penal Internacional, tras la petición de 6 países de América a esa instancia para que se inicie una investigación sobre derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sobre Venezuela. Bueno, según la Organización Panamericana de la Salud, el virus de la difteria se encuentra activo en 22 entidades de Venezuela. Atención, mucho cuidado, ¿no? Y a seguir las orientaciones en ese sentido que se marquen, porque está creciendo pues la difteria como una patología. Otras informaciones: fuertes lluvias registradas durante el fin de semana causaron caos en la capital de la República, sobre todo en el nuevo distribuidor Mamera, El Junquito. Pero este fin de semana, hablando de servicios públicos, la ciudad de Maracaibo se quedó otra vez sin luz. Hay una reseña amplísima a través de diversos portales de internet, y la situación se hizo sumamente seria, sumamente grave.
Nos vamos al tema internacional, ya lo adelantábamos. En Indonesia aumentó a 832 la cifra de víctimas mortales, en este caso tras el terremoto y tsunami que se registró pues, en las Islas Célebes de Indonesia. Bueno, en el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con el presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Roger Figueroa, y siempre al cerrar traemos informaciones de arte y espectáculos. Así que bueno, vamos de inmediato a presentarles titulares de la prensa nacional, regional, siempre recapitulamos sobre la semana que nos antecede, también la información internacional, el tiempo y el tránsito. Y las noticias que van llegando, pues, como siempre decimos a nuestra mesa de trabajo. Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva semana, nueva jornada informativa, la que iniciamos este lunes, 1 de octubre de 2018. Ya lo decía Carlos, una de las noticias que acapara la atención al inicio de esta jornada, la situación en Indonesia, este terremoto que los azotó comenzando el fin de semana, 832 muertos hasta el momento y 29 desaparecidos. Sí, una situación, bueno, bastante lamentable, como decía Carlos, un país, una zona bastante lejana, pero que se nos hace cercana sobre todo por la magnitud de este evento. Nosotros tenemos algunas imágenes que queremos mostrarles a todos ustedes para que puedan ver un poco de qué estamos hablando, de la acción de este fenómeno natural en Indonesia y el por qué justamente ocurre esta gran cantidad de personas fallecidas y que pudiera aumentar, que es lo más triste, porque son cifras preliminares en la medida en que el agua se va retirando y se proceden a las labores de rescate y levantamiento de escombros, pues lamentablemente se consiguen a más personas fallecidas y otras tantas heridas. Bueno, es una situación evidentemente muy triste, muy lamentable la que ocurre en Indonesia y que es producido pues por este fenómeno natural que fue antecedido por un fuerte terremoto también, bueno, varios terremotos en la zona. El más fuerte de 7.5. Bueno, así está el mundo al inicio de esta semana. Por lo pronto vamos a revisar la prensa nacional. Y vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Universal. Ellos tienen justamente como titular principal fenómenos naturales, justamente lo que veníamos hablando, y lo reseñan de la siguiente forma. Coletazo del huracán Kirk dejó destrozos en la región central. Un niño de 12 años desaparecido en el río Carúpano, en Guarenas. 3 viviendas afectadas en Altos Mirandinos y varios árboles caídos, reportó Protección Civil del Estado Miranda. En el distrito capital se desbordó una quebrada. Se obstruyeron los drenajes en la Yaguara, el Junquito. En Vargas desalojaron algunas playas por mar de fondo y en el estado Aragua declararon alerta. En Puerto Maya 99 familias fueron afectadas. Vamos ahora al tema político. El gobierno acusa a Francia de injerencia en Venezuela. En comunicado oficial, la Cancillería venezolana rechazó el apoyo expresado por el gobierno francés a la solicitud de investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, introducida por 5 países latinoamericanos y Canadá ante la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos. También en esta portada tenemos declaraciones del economista y constituyente Jesús Farías. Él considera que estabilizar la economía pasa por aumentar la producción de petróleo, lo que permitirá mayores ingresos al país y estabilizar el mercado cambiario, que a su juicio es el elemento central de la crisis que atraviesa la nación. Vamos a revisar la parte inferior del diario El Universal. Bueno, tienen información que tiene que ver con el ámbito deportivo. Definirán en jornada extra, dice acá, Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago jugarán un duelo de desempate para definir al campeón de la división central de la liga. También en la parte inferior vemos la información internacional que está relacionado con lo que veníamos comentando de Indonesia. Busca sin descanso sobrevivientes. Revisemos la portada del diario Últimas Noticias para este lunes. Ellos abren su edición con un titular que está relacionado con la fuente de economía. El petro será moneda de intercambio a partir de hoy. Podrá ser usado para gastos, inversión y ahorro. Más abajo, con fotografía, el tema internacional que adelantábamos en el inicio. Indonesia llora sus muertos. Realmente impactante esta fotografía que refleja Últimas Noticias en su primera plana. Dice la leyenda: la cifra de fallecidos por el sismo y el tsunami que golpearon el viernes la isla indonesia de Celebes subió a 832 personas después de que los servicios de rescate encontraran a nuevas víctimas entre los escombros.
También tenemos en esta primera plana otros temas. Rangel, campaña de Estados Unidos se desmorona. Liceístas se regresan a sus aulas de clase. Corte Internacional de Justicia decide hoy reclamo de Bolivia a Chile. Esto saben ustedes por el antiquísimo problema de la salida al mar. También tenemos, vicepresidenta realizó inspección en el metro. Delcy Rodríguez supervisó la venta de boletos junto con el ministro Hipólito Abreu y el presidente de la empresa César Vega. Y ya al final de esta primera plana, Cancillería califica de hipócrita preocupación de Francia. Venezuela manifestó su rechazo a la actitud injerencista e intervencionista de París al apoyar una iniciativa tendenciosa ante la Corte Penal Internacional. Vamos amigos ahora a revisar la portada del diario 2001. ¿Qué nos dice la mañana de hoy? Bueno, atención con esto porque las cajas del CLAP estrenan precio soberano de 100 bolívares. El coordinador Freddy Bernal ha venido informando a los jefes de Estado mayores de los comités sobre el ajuste en la provisión alimenticia a partir del 1 de octubre, sin variación en el sistema de pago acostumbrado. Otro tema presente en la portada dice: el transporte está fundido según Gremio Rojo Rojito. Asamblea Socialista de Trabajadores se declara en emergencia por falta de unidades. El pasaje no da para reponer buses. Piden apurar la entrega del subsidio. También en esta portada hay una gráfica principal. La titulan de la siguiente manera: allá rodó. Al menos 79 vagones del tren de la CBG Ferrominera Orinoco que transportaban material de hierro se descarrilaron cerca de Sidor vía Ciudad Piar en el estado Bolívar. Obreros de la estatal relataron que el accidente se produjo por la ausencia de mantenimiento y la impericia al intentar mover la máquina. Otros temas en esta portada: enigma rodea debut del petro como divisa convertible. En vigencia el mecanismo, aunque no se conocen los detalles. Y en la parte superior una información lamentable. En La Victoria hallan cadáver del misólogo Sergio Duarte. Lo encontraron en Quebrada Seca y El Conde. Estaba desaparecido desde el 8 de julio. Diario Meridiano, especialista en materia deportiva, titula Arroz con mango. ¿A qué se refieren? Cerveceros de Milwaukee resolverá hoy el banderín central con Cachorros de Chicago. Rockies de Colorado lo hará con Dodgers de Los Ángeles en el oeste y los perdedores serán comodines. Bueno, ¿usted ha comido arroz con mango? La verdad que no, arroz con leche, arroz con coco, pero con mango no. ¿Y usted? ¿Y con pollo también? Claro. Bueno, nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso venimos con más del Noticiero Primera Emisión. Sigan con nosotros. Hagamos ahora el recorrido por la prensa de circulación regional. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan: hoy le toca a liceístas. El antetítulo: unos 2 millones regresan a clases. La fotografía tiene que ver con el inicio de la temporada de béisbol profesional. Los Tigres afilan garras. Vamos amigos a revisar la portada de Ciudad Trujillo. Circula obviamente en el estado Trujillo. Titular principal: el gobierno regional se alista en la defensa del cono monetario. Esta medida inicia la segunda etapa de abordaje. Y también en esta portada se reseña que Protección Civil graduó a 12 jóvenes en Flor de Patria. Bueno, veamos algunas de las informaciones más resaltantes de la semana pasada en lo que fue noticia. Adelante. Ese reto o ese desafío que vive nuestro país en la actualidad son miles de rostros temerosos, con frío en los huesos, hambre en el estómago y dolor de patria. Es un reto que en este preciso momento camina a la intemperie y con incertidumbre por las carreteras colombianas. Son los hermanos venezolanos que están huyendo, pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región. Actualmente estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro. ¿Sabe el sistema de Naciones Unidas que las sanciones unilaterales, utilizando el dominio
el favor de la moneda y la persecución financiera se consideran ilegales. Bueno, y con este recorrido de las imágenes más impactantes de la semana que recién finalizó, hacemos una nueva pausa. Por cierto, Gaudí, que respondiendo a nuestros seguidores que nos escriben por Twitter con relación a qué ocurre con el Diario Nacional, bueno, entendemos que ellos tienen una situación interna que resolver y por eso no están sacando en circulación la edición impresa. En lo que vuelvan nuevamente a la normalidad, que esperemos resuelvan este asunto prontamente, tendremos nuevamente los titulares del Diario Nacional acá en la primera emisión del Noticiero Teléfono. Es así, la edición digital tampoco, ¿no? No, en la digital tampoco la hemos conseguido. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, enseguida estamos de vuelta. Recorrido por la prensa internacional, iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Ellos se titulan con un tema que tiene que ver con la economía de ese país. Arranca un nuevo intento para estabilizar el dólar y lograr bajar la inflación. Vamos a revisar ahora la portada de El Diario. Circula en Bolivia. Atención con esto. Día decisivo. Bolivia y Chile esperan fallo de La Haya. El juicio marítimo de 5 años llega a su fin en la Corte Internacional de Justicia de La Haya luego de 139 años. El Mercurio de Chile casualmente también abre con este tema que tiene que ver con el próximo fallo de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. Agente Grossman, 2 puntos. No hay 1 milímetro de territorio de Chile que dejará de ser chileno. La portada del diario El Telégrafo, que circula en Ecuador, nos dice lo siguiente. Refinería de Manabí atrae a los cataríes. El emir del país asiático llega hoy a Quito y se entrevistará con el presidente Lenín Moreno. En la cita se firmarán 5 convenios. Vamos, amigos, a revisar otros cables internacionales. Canadá y Estados Unidos anunciaron este domingo un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México después de meses de negociación que sustituirá al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y tenemos otra nota que en este caso la va a dar a Gaudí Peroso con su pronóstico del tiempo.
Así es, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Actividad de la zona de convergencia intertropical origina nubosidad con lluvias, algunas con descargas eléctricas en Miranda, Yaracuy, Falcón, Zulia, Trujillo y Amazonas. Caracas estará nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 22. Maracaibo nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, revisamos la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. ¿Qué nos dicen? Bueno, nos desean feliz día y también nos informan que el tránsito en la Panamericana con normalidad desde La Cascada hasta el kilómetro 0 en ambos sentidos. También el usuario Henry Carrero vuelve a hacer esta denuncia que ya tenemos varios días realizándola. 69 días sin agua, más de 3.000 familias en Ciudad Buenaventura, en Los Guayos, Valencia. Atención a las autoridades. Bueno, por acá le desean feliz día a las secretarias, que fue ya el pasado viernes. También Luis Pinto envía su mensaje de bienvenido mes octubre. Igual a Ceilia Romero, que desea un feliz comienzo de semana. Esta imagen, Roe Pitera Caroxi, que nos las envía también. Otra denuncia, falta de transporte en Guarenas, Caracas y viceversa. Por acá Nancy Sánchez nos manda un abrazo de elefante. Allí lo ven ustedes. Omaira Zambrano nos envía estas florecitas. Por acá feliz lunes, nos dice Taire Castro. Un desayunito que está por acá de Verónica Hostas. Dice buenos días a todo el equipo del noticiero. Feliz inicio de semana, buen provecho. Unos sanduchitos desde Guama, estado Yaracuy. Mira, eso sí se ve rico. Unos platanitos desde Cabimas, estado Zulia, en Maracaibo. También nos envía esto César Marade. Y por acá hay un saludo que envía a la familia Velázquez Butó en Cumanacoa, en especial a la señora Iraida Butó, la esposa de Caterín, y su hijo Yonay, que de parte de Johnny Velázquez, que está en Colombia y está en sintonía en este momento del noticiero, y su familia también, y bueno, se unen a través de nosotros. Pues muy bien, gracias por esa felicitación. Ahí quedaron los platanitos. Los platanitos con quesito rallado. Pues bien, vamos a presentarles titulares en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, secuelas de lo que fue la situación internacional, en especial vinculada a nuestro país. Respuesta que jerarquizamos desde el punto de vista informativo de la posición del gobierno venezolano frente a la decisión que tomó el gobierno de Francia de acompañar a los 6 países que la semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, firmaron una misiva solicitándole a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que se abra una investigación al gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto va a traer, por supuesto, que mayor debate durante esta semana que se está iniciando. También pendientes de lo que serán las sesiones de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde de nuevo el tema de Venezuela está en posición prominente. Eso es importante en ese sentido. Bueno, un informe de la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la situación de la difteria en Venezuela. Pendientes también, les decíamos al comienzo, de lo que pudiera ser el anuncio esta semana con el nuevo precio del combustible y también de algunos otros derivados. Hay todavía muchísima confusión y muchísima incertidumbre sobre esto de la gasolina subsidiada, si es para todo el país, si es zona de fronteras, el carnet de la patria, los que no lo tienen, el precio internacional, cuál será, en fin, muchas preguntas que surgen. En el espacio internacional estaremos resumiendo pues ya algo que reseñábamos para todos ustedes, la lamentable situación que se ha generado en Indonesia por este terremoto, este sismo que se registró en las Islas Célebes, que forma parte del país, con las secuelas del tsunami y las consecuencias con el número de víctimas, de personas lamentablemente fallecidas, heridos y pérdidas materiales. En el espacio de la entrevista conversaremos con Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas. Y al concluir siempre el segmento de arte y espectáculos.
Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Héctor y buenos días a todos nuestros televidentes. Saludamos también a la comunidad de sordos que se encuentran en nuestra sintonía. Bueno, de inmediato vamos a iniciar con la lectura de las informaciones. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó el respaldo del gobierno francés a la solicitud interpuesta por 6 países americanos a la Corte Penal Internacional para el inicio de una investigación a la situación de derechos humanos en Venezuela. A través de un comunicado publicado en la red social Twitter, exhortó a que sean respetados los principios fundamentales del derecho internacional. En el mismo catalogan de injerencista e intervencionista a la República Francesa y denuncian que dichas acciones pretenden aislar a Venezuela y agravar las condiciones actuales del país. Estas declaraciones fueron publicadas una vez que Francia manifestara su apoyo al procedimiento de la Corte Penal Internacional solicitada por los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá sobre Venezuela, afirmando que los esfuerzos de la Corte son pertinentes para establecer los hechos que han llevado a esta crisis y así contribuir a encontrar una solución. Entre tanto, el presidente colombiano Iván Duque agradeció a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por el respaldo a los países latinoamericanos y a Canadá, que entregaron el documento a la Fiscalía. Les comentamos que el virus de la difteria se encuentra activo en 22 entidades de Venezuela, así lo indicó la Organización Panamericana de la Salud. Mediante un informe señalaron que hasta septiembre de 2018 se contabilizaron 1.217 casos confirmados y 2.028 sospechosos. Agregaron que la población más afectada es la de 1 a 39 años y la de mayor incidencia está entre los 10 y 14 años. La OPS expresó que esta enfermedad también se encuentra inoculada en 2 países americanos, como lo son Colombia, con 8 confirmados, y Haití, con 240 confirmados. Y las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana causaron un caos en el distribuidor nuevo Mamera del Junquito. Así lo aseguraron los habitantes de la zona, quienes denunciaron haberse quedado incomunicados y que la situación se presenta cada vez que hay precipitaciones. Como una piscina de barro quedan los 2 primeros kilómetros de esta arteria vial cada vez que llueve. Así lo denunciaron los habitantes de la zona, quienes aseguraron que llevan aproximadamente 7 años en esta situación. Desde un supuesto mal embaulamiento de una quebrada que se encuentra en el kilómetro 1. La misma es vecina de un botadero de escombros y basura, que producto de las precipitaciones se juntan y bajan hasta el principio del distribuidor, afectando casas, carros, negocios y por supuesto la vida de quienes ahí residen. Y la quebrada cuando baja más de 60, 70 pulgadas de agua. Otro problema que tenemos, que aquí arriba tenemos un vertedero de basura, que lo hemos denunciado a todas las autoridades y no nos han hecho caso. Cada vez que llueve del vertedero bajan potes, latas, neveras, de todo tipo de basura. El problema es que no hay desagüe en la autopista, no tiene desagüe. Que baja, se sale la quebrada esta, era Mamera por toda la autopista porque no hay torretera, no hay desagüe que caiga el agua por la mala construcción que hicieron. Los más afectados son los habitantes y los negocios que se encuentran en el kilómetro 0, pues ahí desemboca todo el lodo y basura que es arrastrado por la quebrada. Aún con esta situación agradecen que hasta el momento las pérdidas solo han sido materiales, pero manifestaron su temor a que ocurra un hecho lamentable. Pérdida pero para rato. Claro, se han dañado los muebles, se han dañado, la creciente ha llegado hasta la cocina. Esta puerta, si no le pongo la cava para acá, la tumba anoche. Un refuerzo ahí para que no la tumbara. Nos hablado hasta con todo el mundo y sí vamos y nadie viene a arreglar nada. Pagamos una máquina hoy privada para que nos recogiera la tierra porque por aquí no podía pasar nadie. Y se quedan los carros pegados y aquello es terrible, fuerte. Los días siguientes aseguraron vivir en una nube de tierra que se produce con el paso de los carros, la brisa y el lodo restante. Los conductores manifestaron su preocupación ante el cierre de la vía que se produce cada vez que llueve. Cuando llueve y el paso se encuentra trancado, ¿cómo los afecta a ustedes esto? Mira, nos afecta de todas las formas, o sea, si tienes un enfermo no puedes bajar. La gente que sale a trabajar no puede llegar a sus sitios de trabajo. El transporte público todos sabemos en las condiciones en las que se encuentra. Es increíble pasar por aquí y ver la cantidad de escombros y basura y todo. Y si esta calle está así, no me quiero imaginar la de allá, la principal. Es horrible.
Agregaron su preocupación a la posible proliferación de enfermedades producto de este problema. Aseguraron que han hecho el llamado a las autoridades del municipio Libertador en varias oportunidades para que se aboquen a solventar esta situación y aún se encuentran a la espera. Jonathan Cárdenas, Televen. Y 3 personas resultaron lesionadas tras caer en un hueco de más de 30 metros de profundidad, provocado por el hundimiento de la carretera nacional que conduce entre Altagracia de Orituco y San José de Guaribe en el estado Guárico. La situación mantiene incomunicada a quienes transitan por esta zona. También conecta la entidad guariqueña con el oriente del país. De acuerdo con los datos recabados, la carretera que conduce desde el estado llanero hacia Anzoátegui sufrió una fractura, específicamente en el sector El Cedro, cerca del Fundo del Martillo, a 500 metros antes de llegar al poblado Tuira de la región guariqueña. Este hecho se registró la madrugada del sábado cuando un vehículo modelo Malibú se trasladaba desde Valle Guanape, estado Anzoátegui, hasta el municipio José Tadeo Monagas en la región llanera, y al no percatarse del hundimiento de la vía, cayó al vacío. En el vehículo viajaban 3 personas que resultaron lesionadas y fueron atendidas en un centro de salud en la población de San José de Guaribe. Las víctimas fueron identificadas como Josefina Malavente, de 50 años de edad, Alberto Naranjo, de 43, y José Landaeta, de 22 años. Por ahora se desconocen las razones por las cuales la vía socavó, sin embargo se presume que haya sido debido a que una alcantarilla se derrumbó. Se espera que en las próximas horas autoridades ofrezcan más detalles de lo ocurrido. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. El Ministerio de Petróleo informó que esta semana será anunciado el nuevo precio internacional de la gasolina y el subsidio directo en los estados fronterizos por el presidente de la República, Nicolás Maduro. A través de un comunicado en su cuenta en Twitter indicó que también se anunciará la fecha de entrada en vigencia del precio del combustible. Por su parte, el primer mandatario nacional expresó que aún se encuentran afinando detalles sobre el funcionamiento del subsidio directo y que el nuevo esquema de precio del combustible estará vigente por 2 años, cuando se aspira a que se haya recuperado y estabilizado la economía del país. Señaló que se explicará en detalle el cobro a los más de 3 millones de personas registradas en el Censo Nacional de Transporte. Recordemos que esta semana este sistema ya se encuentra instalado en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta, Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia, donde hubo algunos problemas con el internet por las fallas eléctricas. Y se necesita con urgencia clonaco o clonazepam de 2 o 1 miligramos, losartán potásico 50 miligramos y alprazolam 5 miligramos o 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse al 0416-928-6927. Gracias por su colaboración. Nuevamente, Maracaibo se quedó sin luz este fin de semana. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. El presidente de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, Félix Jaramillo, pidió al gobierno nacional que cumpla con el subsidio en materia de repuesto que les habían prometido, así como solventar la crisis de flota que atraviesa el sector. Jaramillo destacó que los más afectados con la ausencia de las unidades operativas son los ciudadanos, por lo que exhortó al gobierno nacional a cumplir con lo acordado en las mesas de trabajo, pues, según él, el pasaje que cobran no les es suficiente para costear los gastos de mantenimiento de los autobuses. Yo creo que ahorita incluso el 1, el 2, los 3 soberanos se disolvieron, ¿no? Yo creo sinceramente que, y se lo he ratificado a los compañeros Bocando y a todos los tipos de oposición, hasta los bolivarianos, que el tema no es de tarifa. Aquí el tema es de costos operativos. Nosotros creemos que el subsidio que estaba anunciando nuestro gobierno debe ser inmediato. Agregó que otra de las posibles soluciones sería recurrir a la inversión extranjera y así puedan adquirir nuevas unidades de transporte. La crisis de flota aquí es la que tiene reventado el sistema de transporte. Aquí hay una flota obsoleta con más de 20, 25 años de vida promedio. Aquí, mira, ni que busquemos a Mandrake el Mago se va a conseguir respeto por esta flota. Por tanto, nosotros creemos que hay que recurrir a la inversión extranjera. Jaramillo planteó realizar una nueva reunión que incluya a todas las partes del gremio transportista en conjunto con el gobierno nacional y así buscar una solución definitiva a este problema. Jonathan Cárdenas, Televen.
Y el Tribunal Supremo de Justicia decretó medida privativa de libertad a un grupo de ciudadanos por presuntamente estar implicados en el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto. Al ciudadano Henry Emmanuel Rivas, alias Morfeo, le fueron imputados los delitos de traición a la patria, homicidio intencional, lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas, terrorismo a asociación para delinquir y uso de documento público. Otro de los implicados responde al nombre de Ramón Santiago Velasco García, alias Corocoro. También fue capturada Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, alias La Perrera, así como Kenne Keidan Cladní García, Eduardo Ramón Hernández Ocando y Richard José Misel Herrera. El tribunal que conoce de la causa estableció como sitio de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el presunto asesino de la estudiante de UNEARTE, Mayel Hernández. A través de su cuenta en Twitter, indicó que el pasado jueves el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante el Circuito Judicial Penal de Miranda contra William Enrique Infante Borges por el homicidio de Hernández. El representante del Ministerio Público indicó que este sábado se realizó la audiencia física del presunto homicida en el Tribunal Tercero de Primera Instancia, el cual ordenó la privación de su libertad y el traslado al centro penitenciario Yare, ubicado en el estado Miranda. Hernández fue asesinada el pasado 3 de septiembre en la casa de sus padres, en la que no se encontró evidencia de algún tipo de violencia para entrar en la residencia. Y el alcalde del municipio Bolívar en el estado de Monagas, Nelson López, fue detenido por una comisión del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro por su presunta participación en el homicidio de Hugo Centeno y la agresión de su hermano Oswil. La aprehensión de López fue realizada el pasado viernes en un hotel de la avenida Bella Vista de Maturín. En el operativo policial también fueron detenidos Frank José Arteaga, director de Seguridad Ciudadana del municipio Bolívar, y Malvin Rafael Mujica, escolta del alcalde. Los detenidos están señalados por las agresiones que sufrieron los hermanos Centeno el 9 de septiembre, cuando según fueron interceptados por funcionarios de la alcaldía de Bolívar, quienes los golpearon y los subieron a una camioneta luego de que regresaran de una fiesta en honor a la Virgen del Valle. Los hombres fueron trasladados a una hacienda en donde siguieron las agresiones, lo que ocasionó la muerte de Hugo. Este lunes la criptomoneda del petro inicia una nueva etapa como una moneda de intercambio comercial internacional, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. El primer mandatario nacional informó que el petro tiene como objetivo combatir el bloqueo financiero, captar inversiones y a su vez servirá como instrumento de pago para la adquisición de bienes y servicios. En aras de cumplir con esta tarea, el superintendente de criptoactivos, Yoselit Ramírez, ha sostenido reuniones con representantes de más de 15 casas de cambio de criptomonedas de Venezuela a fin de ofrecer lineamientos, fiscalizar y promover la entrada de las criptomonedas al mercado venezolano para la entrada en vigencia. Y el expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Guadalberto Rodríguez, indicó que la falta de medicamentos ha generado que aumenten los casos de trastornos mentales. Estamos en una situación en donde la posibilidad de conseguir los medicamentos para mantener controlada la enfermedad mental ha aumentado mucho. En realidad no ha aumentado la prevalencia de la enfermedad como tal, o sea, el número de casos. Ajá. Lo que está aumentando es la sintomatología asociada a la enfermedad por imposibilidad de control de la misma, por el problema de los medicamentos. Las políticas de Estado con respecto a la salud mental en Venezuela siempre han sido muy deficientes, pero últimamente hemos visto que eso se ha acrecentado. Agregó que actualmente la depresión y ansiedad está afectando la salud de los venezolanos por la situación que atraviesa el país. Además, precisó que la falta de medicamentos ha ocasionado que los pacientes lleguen a los extremos de ocasionarse un suicidio. Exhortó a solucionar los problemas de política para así se pueda resolver el tema de incidencia de trastornos. El constituyente Roy Daza aseguró que no hay posibilidad de diálogo porque la oposición no se encuentra inmersa en el ámbito político venezolano. La derecha venezolana abandonó el camino de la democracia, abandonó el camino electoral, abandonó el camino de la Constitución. Eso es por lo menos una parte de la derecha está en esa posición. Hay un sector de la oposición, que está participando en las elecciones, que insiste en lo del diálogo, pero en general
con esa oposición que se fue de la vía electoral, que se fue de la vía constitucional, que se fue de la vía pacífica, no pareciera en este momento que haya posibilidades de diálogo. Daza agregó que otras naciones solo colocan a Venezuela sin ayuda para buscar solución a la crisis económica por la que atraviesa el país. También indicó que el discurso del presidente Nicolás Maduro en la 73ª Asamblea General de la ONU no tuvo desperdicio, puesto que fue contundente. Y nuevamente, más de la mitad de la población del estado Zulia quedó sin servicio eléctrico durante este fin de semana. El apagón inició aproximadamente a las 7 de la noche y se extendió hasta por más de 5 horas en algunos casos. Prácticamente el eje metropolitano de la ciudad de Maracaibo, que lo componen los municipios Maracaibo, San Francisco, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lozada, quedaron totalmente a oscuras. Esto, por supuesto, colapsó todo lo que tiene que ver con la red de telecomunicaciones, generando fallas de telefonía e internet. Hasta ahora la explicación que da Corpoelec es una falla que se registró en el sistema de interconexión interna, que fue solventada de manera oportuna. Hay que recordar que luego del anuncio del ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien suspendía el cronograma de racionamiento eléctrico acá en el occidente del país, estos cortes de energía aún persisten. De hecho, desde que hizo el anuncio en Mota Domínguez, estos cortes han sido constantes, sobre todo en los municipios foráneos. De hecho, en casos más recientes, los municipios Baral y La Guajira sumaron más de 10 horas sin energía, ambos. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel Talavén. Al menos 79 vagones del sistema de transporte ferroviario CBG Ferrominera Orinoco se habrían descarrilado este sábado en el tramo que comunica los yacimientos ferrosos ubicado en Ciudad Piar con Puerto Ordaz. Por este hecho no se reportó ningún herido. La información se conoció de manera extraoficial a través de publicaciones hechas por los trabajadores en redes sociales que rápidamente se hicieron viral vía WhatsApp, la aplicación celular. En torno a este hecho giran diferentes versiones. Algunos plantean que la colisión fue ocasionada por el mal estado de la vía férrea, es decir, la falta de mantenimiento a este sistema de transporte. Otros lo atribuyen a la supuesta inexperiencia de los operadores de trenes, personal que no cumple con el perfil profesional para la tarea, incorporados recientemente a la estatal. Sin embargo, serán los próximos días cuando las investigaciones de rigor esclarezcan los motivos de este siniestro que no deja saldo humano que lamentar. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se despidió al buque Hospital Arca de la Paz, que prestó servicios durante una semana en las costas del estado Vargas. Queremos dar las gracias a China, a nuestra hermana mayor China, porque este es el tipo de cooperación militar que quiere la humanidad, una cooperación militar para la paz, para la felicidad. Queremos dar las gracias por la atención a nuestro pueblo. Es un buque hospital que anda surcando mares, pasando fronteras para llevar esperanza a los pueblos. Así. Rodríguez, junto al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, agradecieron el apoyo de los 300 profesionales chinos, quienes brindaron asistencia médica gratuita en La Guaira, estado Vargas. La vicepresidenta de la República destacó la labor de la Embajada de China en Venezuela, que gestionó la llegada del barco al país. El director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, Benigno Alarcón, precisó que la diáspora de estudiantes se ha generado por los elevados costos de la educación en el país. Es un buque hospital que anda surcando mares, pasando fronteras para llevar esperanza a los pueblos. Así. Por otra parte, Alarcón agregó que el gobierno venezolano no tiene intención de hacer algún tipo de elecciones, por tanto, a su juicio, las venideras se van a realizar porque el país le impone la necesidad de ejecutarse. Bien, revisamos información en materia de sucesos, y es que un joven con discapacidad psicomotora murió luego de recibir un disparo en Petare, municipio Sucre de la Gran Caracas. Su madre denunció negligencia médica durante la atención brindada en el hospital Domingo Luciani. La víctima fue identificado como Romal Jesús Liendo Guerrero, de 20 años. A principios del mes de agosto recibió un disparo en el pecho cuando caminaba por el callejón San Guillermo del barrio La Alcabala en Petare.
Según sus allegados, un grupo de pistoleros a bordo de un vehículo pasó disparando y lamentablemente lo hirieron. Fue trasladado de emergencia al Hospital Domingo Luciani de El Llanito. La bala le causó una perforación en el esófago, la cual no fue descubierta por el personal médico hasta 6 días después de su hospitalización. Así lo denunció su madre, quien describió la estadía de 47 días en el centro asistencial como una pesadilla. El examen post-mortem arrojó como causa de muerte un paro respiratorio causado por una infección producto de la herida de bala. Sin embargo, su progenitora aseguró que falleció por un tratamiento contraindicado. Un antibiótico vencido desde el 2017 y estamos en el 2018. Estaba vencido desde el mes de agosto. Tengo esa prueba en mis manos. ¿Por qué mi hijo va a caer tantos gusanos si mi hijo estaba recibiendo antibióticos? Yo les pregunto, ¿de dónde salieron esos gusanos si le estaban poniendo los antibióticos? Porque mi hijo me lo dejaron morir por inteligencia médica. A pesar de su discapacidad, Romal trabajaba con su madre como comerciante informal. Sus familiares denunciaron que la inseguridad en Petare es cada vez mayor y pidieron a las autoridades más presencia policial en la zona. Jonathan Cárdenas, Televen. Bueno, y continuamos en materia de sucesos. 10 sujetos que pertenecían a diferentes bandas delictivas fueron abatidos en el estado Lara durante este fin de semana. En el primer procedimiento, funcionarios del FAES dieron de baja a 6 delincuentes en el norte de Barquisimeto. Allí, en el sector La Sábila, miembros de la banda delictiva del Chepa fueron abatidos tras enfrentarse a la comisión policial. En otro hecho, pero en el barrio La Floresta, ubicado también en el norte de la ciudad, efectivos del FAES dieron de baja a miembros de la banda del Ovejo, los cuales, según información oficial, enfrentaron a la comisión policial en el cementerio de la zona. En el sitio fueron recuperadas 3 armas de fuego. Es de mencionar que los sujetos asesinados eran buscados por las autoridades por diferentes delitos, además de que eran azotes de las barriadas en donde se enfrentaron a los cuerpos policiales. En otro hecho, funcionarios del CICPC abatieron a otros 2 delincuentes en distintos sectores de la entidad. También en la región se reportó que efectivos de la PNB dieron de baja a 2 sujetos que intentaron asesinar a un efectivo de este cuerpo policial luego de que éste presenciara un robo en el oeste de Barquisimeto. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Amigo, y se necesita con urgencia para un niño con autismo risperidona en gotas 1 miligramos y abretia de 10 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al 0424-144-2908. Gracias por su colaboración. Asciende a 832 la cifra de víctimas mortales tras el terremoto y el tsunami que se registró el pasado viernes en la isla de Celebes. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos el recorrido internacional en Indonesia, donde aumentó a 832 la cifra de víctimas mortales tras el terremoto y tsunami que se registró el pasado viernes en la isla Celebes. Las autoridades de ese país informaron también que 600 personas se encuentran heridas y al menos unas 17.000 han sido desplazadas. Además, reconocieron que podrían llegar a ser miles de muertos. Aún los cuerpos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de los múltiples edificios derrumbados en la ciudad de Palu. Por su parte, la Unión Europea concedió 1,5 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia para las víctimas del desastre natural. Así lo informó la instancia a través de un comunicado. Agregaron que la ayuda servirá para proporcionar comida, techo, agua, productos médicos y sanitarios. También enviaron a un experto para coordinar a los equipos de rescate y activaron el servicio de emergencia del satélite comunitario Copérnico para crear mapas de la situación. A su vez, el gobierno de Venezuela expresó mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sus condolencias a Indonesia por las pérdidas humanas y materiales. Indicaron que ante este lamentable hecho hacen votos por una pronta recuperación de los heridos que ha dejado este suceso. Recordemos que el epicentro del sismo de 7,5 grados tuvo más de 260 réplicas, ocasionando un tsunami que provocó el mayor número de víctimas con una velocidad de 800 kilómetros por hora y olas de varios metros de altura. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio alertaron este domingo que las actuales tensiones comerciales desatadas por el agresivo proteccionismo del presidente estadounidense Donald Trump amenazan la reforma del sistema comercial global.
A pesar de no mencionar en concreto la guerra comercial entre Washington y Pekín, los organismos hicieron referencia en repetidas ocasiones a las dificultades que representan la imposición de aranceles en el contexto comercial. Los líderes del comercio global coincidieron que las cadenas de valor agroalimentario y el impacto que tiene la revolución tecnológica y sus desafíos para las empresas, se reconoce la necesidad urgente de debatir sobre el acontecimiento actual del comercio. Y en Turquía, 5 personas resultaron heridas por una explosión provocada por un truco de un barman en el restaurante del chef polémico Selveit en Estambul durante la preparación de una bebida. El hecho se suscitó cuando uno de los empleados del restaurante, visitado por el presidente Nicolás Maduro hace un par de semanas, cometió un error y las llamas se salieron de control y provocaron quemaduras a 3 clientes y 2 trabajadores. Se pudo conocer que a uno de los afectados le fue realizada una cirugía por 5 horas, puesto que tenía 28% de su cuerpo quemado. En Estados Unidos, el huracán Rosa se desplaza a 20 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos en la península de Baja California, en México, generando lluvias en el noreste del país, así como oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas occidentales de esa región. Según el pronóstico, se esperan tormentas muy fuertes en Baja California Sur y Sonora, también en Sinaloa y Chihuahua y Durango. Autoridades recomendaron a la población de los estados afectados extremar precauciones. Bueno, y el criollo Jorge Linares venció en el tercer asalto al puertorriqueño Acmer Cotto en su debut en la división superligera. La pelea se llevó a cabo en el Fantasy Springs, casino de Indio, California, en Estados Unidos. Linares mostró un gran potencial en sus golpes y demostró que está listo para batallar en las 140 libras. Además, el Niño de Oro aseguró que desde el primer round estaba decidido a noquear a su contrincante. El piloto británico Lewis Hamilton ganó este domingo el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 por una decisión estratégica que llevó a su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas, a cederle la primera posición. El equipo Mercedes inició la competición ocupando los primeros puestos de salida. A mitad de carrera, Hamilton y Bottas intercambiaron sus puestos, lo cual permitió al inglés triunfar por tercera vez en el Autódromo Sochi e incrementar así la ventaja al frente del Mundial. Con este resultado, Hamilton se posicionó con 306 puntos, mientras que su perseguidor, el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, se queda con 256 tras finalizar la carrera en tercer lugar. Bueno, y en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas, Roger Figuera. Al regreso de la entrevista, ya venimos en solo minutos, no se vaya. Bueno, de seguida conversaremos con Roger Figueroa, él es presidente de la Cámara Venezolana de las Industrias Lácteas. Hemos conversado con Roger en diversas ocasiones sobre el tema muy preciso, muy puntual del sector y de las últimas conversaciones. Gracias, Roger, por acompañarnos a esta presente. Siempre estamos en una especie de recapitulación de los hechos. No ha cambiado nada, la situación se hace más extrema, el tema de los precios acordados en el sector lácteo, también por supuesto que toca el sector cárnico, pues se agudiza y hay mucha gente que piensa que definitivamente nos vamos a quedar sin leche y sin carne y adicionalmente lo poco que se consigue a un precio desproporcionado. Sí, mira, te cuento que antes del 20 de agosto, que fue el día que hubo todo el tema de la reconversión, ciertamente nosotros tenemos dificultades hace bastante tiempo, como hemos conversado en muchas oportunidades, pero a partir de ese momento y luego que sale el decreto donde sale una serie de precios fijos, la situación dramáticamente se agudiza, particularmente para el sector lácteo, en 2 elementos fundamentales. Uno, la leche pasteurizada, que nadie la conoce, o sea, ahorita no se consigue en ninguna parte, y la mantequilla. Vamos a empezar por la mantequilla. Fíjate, la mantequilla es un producto que históricamente jamás había sido tocado por ningún gobierno para regulaciones. Nosotros queremos suponer que fue un error, que confundieron margarina con mantequilla y la metieron a la regulación. Te cuento, la mantequilla atiende más o menos el 2% del mercado. De manera que, regularla es literalmente liquidar la producción de mantequilla. En caso particular, hay una empresa histórica en Venezuela que es Lactuario de Maracay, que fabrica fundamentalmente mantequilla, productos grasos
vacunos y hoy está en una situación absolutamente crítica. Entonces, bueno, la idea sería que corrigieran el error y sacaran la mantequilla de esta lista para que podamos seguir produciendo mantequilla. El otro caso es el de leche pasteurizada. Fíjate, nosotros entendemos la situación del gobierno. El gobierno está muy preocupado por la alza vertiginosa de los precios de todo. Pero eso también lo entendemos nosotros. ¿Pero por qué lo entendemos? Porque nos afecta a nosotros, a ti, a todos los que están acá. Afecta a todo el país. Y obviamente nosotros necesitamos producir mucho más. No podemos producir más porque no hay la materia prima suficiente. Y cuando tienes poca materia prima y una demanda gigantesca, obviamente la presión sobre el precio es enorme. Entonces, cuando fijas un precio, ¿cómo haces para llegar a ese precio? Que quisiéramos hacerlo, te lo juro que quisiéramos hacerlo. Se lo hemos dicho a cuanto ministro hemos conversado, que nosotros queremos hacer eso. Pero ¿cómo logramos llegar a ello si no es sumando el precio de la materia prima, precio de empaques y precio de transporte? 3 factores fundamentales. Ninguno de esos 3 factores depende de la industria. Nosotros compramos leche cruda, compramos empaques y pagamos fletes. Eso no depende de nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Bueno, lo que esté costando en el mercado. Imagínate y eso no lo entienden cuando ustedes se reúnen, se lo explican, se lo dicen. O sea, no entiendo a veces por qué, oye, no son capaces de asumir una realidad. Bueno, te cuento, fíjate, nosotros en estos últimos días han sido muy agitados. Nos hemos reunido ya varias veces con el Ejecutivo Nacional. Hemos hablado con el ministro Medina, con el ministro Castro Soteldo, con una serie de funcionarios. Pero te debo contar de lo siguiente, debo ser honesto en esto. Fíjate, nosotros consideramos que el ministro Medina, de Alimentación, y Castro Soteldo de Agricultura y Tierra, ellos, en las conversaciones que hemos tenido, ellos entienden la situación. La entienden sobre todo porque conocen el problema de cerca y son productores también, conocen el tema de cerca. Entonces, por lo menos las expresiones que ellos han tenido han sido de extrema preocupación por el problema. O sea, ¿cómo resolverlo? Ayúdennos. Pero ¿cómo hacemos, Dios mío? Inclusive se enojan y todo, pero comprenden el punto. Entonces, ¿dónde está el problema? Nosotros creemos que esto debe tener una respuesta más arriba. El punto ciertamente que es de muchísima frustración para la industria, porque cuanto más arriba, por Dios. Creemos nosotros que eso debería estar entonces en la vicepresidencia económica, que en este caso la tiene el ministro Aizami, al cual le estamos pidiendo una reunión breve, porque no es mucho lo que hay que explicar, es una cosa muy sencilla, es decirle que nos ayude. Claro, una estructura de costos. Exactamente. Y esa estructura de costos no depende de ustedes fundamentalmente. Bueno, lo has dicho mejor que yo, lo has dicho tú. Efectivamente, una estructura de costos que se construye con los insumos que nosotros tenemos. Y no hay forma. Fíjate, en el caso de la leche pasteurizada, debo mencionar algo. Nosotros antes del 20 de agosto hemos llegado a un acuerdo con el presidente Sunagro para suministrar leche pasteurizada. Y efectivamente lo estábamos haciendo. Fíjate, han pasado ya casi 30 días desde esa fecha y algunas empresas que están comprometidas en ese programa siguen haciendo leche pasteurizada hoy. Obviamente lo están haciendo a pérdidas. Ayer tuvimos una reunión, el día martes, tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura y Tierras, donde expresamos esto, que seguimos haciéndolo, pero ¿hasta cuándo podemos? Esto tiene que tener un límite, me imagino, seguramente, porque la capacidad de resistencia que puede tener la industria como tal, oye. Claro, entonces fíjate, nosotros hemos hablado de que, bueno, vamos a resolverlo de diferentes maneras, pero si no tenemos espacio, le hemos hecho propuestas concretas, muy específicas para tratar de seguir adelante. O, por ejemplo. Por ejemplo, fíjate, tenemos un plan para producir leches, algunos productos lácteos fundamentales, un volumen, estamos hablando de un 10% de la capacidad nuestra, cero utilidad. Nosotros vamos a producir, pero tiene que ser al precio que cubra los costos, o sea, que cubra el costo de la materia prima, los empaques, del transporte y otros insumos. El precio quede revisado, por supuesto. El precio quede, ese es el precio que vendemos. Cero utilidad. ¿Para qué? Para garantizar el precio más posible, más bajo posible. Pero tienen que darnos chances con los otros productos. Tenemos que tener, porque no podemos producir a pérdida. Te cuento, la empresa Lácteos Los Andes, que es la empresa de lácteos más grande que existía en el país, propiedad del Ejecutivo Nacional, hoy día no produce ni un solo litro de leche pasteurizada. ¿Por qué? Porque está afectado por las mismas cosas que nos afectan a nosotros. No pueden hacerlo. Seguramente lo pueden hacer financiándose, a pérdida durante mucho tiempo, pero lo han hecho tanto tiempo que ya no pueden, al igual que nosotros. O sea, ellos conocen de cerca, muy de cerca, como te decía, estos dos ministros nos lo han planteado, lo conocen. El punto es que tiene que escalar esto para que podamos llegar a un acuerdo que camine las cosas. Bueno, hagamos una pausa, Roger, y seguimos la conversación con Roger Figueroa, presidente de Cabilán.
Continuamos con Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas. Roger, hay un problema. Al final de cuentas, ustedes son, como industria, personas o empresas que adquieren productos, ¿no? Ahora, el sector de la leche, productores de leche, también tienen tremendo problema, tienen un gran problema que se une al que tiene el sector cárnico, como te lo planteé en un principio. Si declina, y está el problema de cómo voy a pagar a puerta de corral, y en unos precios acordados que ellos dicen que no se han acordado al final de cuentas, eso por lo menos es lo que ha declarado FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos. Entonces la situación se puede hacer mucho más complicada. Sí, fíjate, acabas de mencionar un tema importante, el tema de precios acordados. Yo no te he mencionado en ningún momento precios acordados, porque no fueron acordados. Con nosotros no acordaron precios de leche pasteurizada ni de mantequilla. Pero ellos lo pondrán a su buen saber y entender, bajo el signo de la discrecionalidad del funcionario. Sí, no, sobre los números que ellos tienen, pero la verdad es que esos números al día siguiente ya no funcionan, entonces se tranca la cosa. Acá has mencionado un tema muy importante que es el tema de los productores. Fíjate, en Venezuela tenemos una cantidad de leche que se produce día a día, que el número que utilizamos nosotros ahora es el número que publica PIDEL, que es el Programa Integral de Desarrollo Lechero, que hace la Fundación NatBio. Es una empresa bien seria, que lo hace de una metodología bastante razonable. Ahora bien, son 6 millones de litros de leche. De esos 6 millones de litros de leche, la industria solamente aprovecha alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque son las leches de calidad que llegan a la industria, que son leches con frío, con una serie de condiciones que permiten que sea industrial. Ahora bien, obviamente la industria necesita que esa cantidad de leche aumente, para lo cual cada una de las empresas que están afiliadas a Cavilar por lo menos, y seguramente en otras asociaciones también, tienen unos programas de fomento lechero para incrementar la calidad, la cantidad de producción. Pero imagínate, la gran mayoría de estos programas de fomento lechero ahorita están muy poco a poco, porque no tiene sentido que tú aumentes la producción de leche para que tú la consumas y vas a producir ¿qué? Leche pasteurizada, si el precio no te da. Mantequilla, si el precio no te da. No, y además, al final de cuentas, el consumidor tiene la posibilidad de comprar esa leche. Mira, fíjate, otro problema. Todo este problema, no solamente en el sector lácteo, en todos los sectores, viene dado evidentemente por el tema de los precios, que como te decía hace un ratito, es una preocupación de todos, del gobierno, de la industria y de la gente común y corriente. Ahora bien, pero el punto es que tenemos que hacer el producto, y es la suma de los insumos, y te da un precio. Ese precio, como tú bien lo acabas de decir, seguramente es muy difícil que el consumidor lo pueda comprar porque es muy costoso. Pero entonces ahí es donde nosotros decimos, es que eso hay que dividirlo, porque una cosa es el costo de producción y otra cosa es el precio. ¿Por qué? Porque el aumento de los precios no depende de nosotros. Nosotros lo que hacemos es producir, agarrar productos, transformarlos y hacer un producto X. Y ese producto no es más que la suma de lo que hay. El precio alto no es culpa de nosotros. No puede ser que tú trates de resolver el tema del precio castigando a quien está produciendo. O sea, es un contrasentido, porque el aumento del precio está en otro lado, no está allí, no está en la producción. ¿Cómo se resuelve? Obviamente tienes que aumentar la producción, pero no es solamente aumentar la producción, tienes que resolver otro montón de cosas que el Ejecutivo Nacional entiendo que ha estado trabajando en ello, pero lamentablemente, como están castigando a quien produce, la situación se complica más. Y el problema es que aquí representantes del sector ganadero nos han dicho en este mismo espacio que decidir las cosas así, y si se radicalizaran o profundizaran dentro del gobierno las posturas de tener que tomar los espacios de la producción, sería peor. Es decir, que nos vamos a encontrar con un cierre del 2018 casi sin carne, casi sin leche, bueno, casi sin quesos. Bueno, fíjate, nosotros creemos eso tienen que manejarlo quienes vayan a tomar decisiones con mucho cuidado. Nosotros creemos que el Ejecutivo Nacional ahora mismo debe estar pensando esto. O sea, tal como te lo estoy planteando y lo hemos planteado en privado con el Ejecutivo Nacional, muy razonablemente. Mira, no es culpa de nosotros, vamos a hacerlo, vamos a sacar papel y lápiz y vamos a sacar los números. ¿Cuánto cuesta hacer un litro de leche? Eso da un número X, pero mañana seguramente ese número cambia, porque la materia prima cambia, el transporte cambia, los fletes cambian, una serie de insumos cambian. Entonces, eso es muy dinámico. Cuando tú pones un precio, como fue que hicieron en este decreto, que entiendo que dura 3 meses, el decreto salió hoy y a la semana siguiente ya no funcionaba, porque los insumos, o sea, se pulverizó el ajuste que se hizo, porque la inflación se lo comió completo. Algunos economistas, Roger, nos han dicho
que en 19, 20 días, sencillamente el valor real del nuevo cono monetario pues, se redujo a la mitad. Bueno, imagínate, y el impacto hiperinflacionario ha sido mucho más grueso y mucho más significativo después del 20 de agosto. Claro, como te decía, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo en los hechos, eso es la verdad verdadera. Ahora, no puede ser, repito, que se castigue o se busque la solución o el problema, resolver el problema en la producción. La producción es la producción, eso es, y se alimenta de una serie de variables que no están afuera, y hay que atacar esos problemas para que, porque la inflación ataca también a quienes compran los productos para hacer un producto adicional. Entonces, el origen de todo este problema no está en la producción, está en otro lado. Hay que aumentar la producción para que haya más cantidad de productos, pero no estrangulando la propia producción, porque si no se convierte en un círculo vicioso en el que nos vamos a ahogar irremediablemente si no salimos adelante. Bueno, qué difícil todo esto, ¿no? Sí. Y sin tener claramente una solución a todos los problemas. Bueno, Roger, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nuestros televidentes en la mañana de hoy, ofrecer información importante y significativa sobre este tema del sector pues, de los productores de leche. Y bueno, vamos a ver, a hacer el seguimiento informativo de estas cosas. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Venezuela, feliz y bendecido día, que sea un inicio de semana y también de este mes de octubre maravilloso y productivo para todos ustedes. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @LoActual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @MileMelanie en Instagram, @MilePiso.Melanie en Twitter. Damos inicio a las informaciones del entretenimiento contándoles que Romina Palmisano y Beto Montenegro se casaron este fin de semana. La cantante y modelo venezolana se unió en matrimonio con el vocalista de la banda raguayana el pasado sábado en la isla de Margarita en una ceremonia bastante íntima acompañados de sus familiares y amigos. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde diversas personalidades compartieron imágenes de lo que se puede apreciar fue la boda civil que se realizó el viernes y la boda eclesiástica que se realizó el día sábado. Por su parte, la intérprete publicó una fotografía junto a su pareja luego de casados, donde escribió en italiano "Mi novio eterno". El vestido que lució Palmisano en su boda civil es del diseñador Franco Montoro. Recordemos que esta pareja se comprometió en septiembre del año pasado tras varios años de relación. Continuamos ahora con Gwyneth Paltrow, quien se casó con el productor Brad Paisley. Según el portal de E! News, la actriz estadounidense y el guionista productor de televisión se unieron en matrimonio en una ceremonia privada el sábado en la noche en una residencia de los Hamptons en la ciudad de Nueva York ante familiares y varias estrellas de Hollywood. La ganadora del Oscar de 46 años de edad y Falco de 47 años comenzaron a salir en el 2014 tras conocerse durante la filmación de la serie Glee, una de las que coproducía su ahora esposo. Faluk es también productor de la serie American Horror Story. A la boda asistieron Cameron Díaz y su esposo Benji Madden, Steven Spielberg, Robert Downey Jr. y su esposa Susan, entre otros personajes importantes de la industria del cine. Y ahora les contamos que Daniela Castro fue detenida. A través de las redes sociales se dio a conocer la detención de la actriz mexicana, quien fue acusada de un supuesto robo en una tienda departamental ubicada en un reconocido centro comercial de San Antonio, Texas. De acuerdo con la información publicada a través de las redes sociales del presentador Raúl Brindis, Daniela, de 52 años de edad, habría sustraído de la tienda una cantidad que ronda entre los 100 y los $750 en mercancía. Castro salió de la cárcel el pasado viernes en la noche bajo una fianza de $800, como lo reportaron medios locales. La intérprete tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria de la televisión. Es conocida por su participación en novelas como Cadenas de Amargura y Mi Pecado, pero su papel más recordado fue en Graciela Gianciti de Mendoza en la telenovela Lo que la vida me robó. Su actuación más reciente fue en la novela Me declaro culpable, en la que interpreta la villana Roberta Monroy. Bueno, y ahora tenemos que la comedia Night School lidera la taquilla de los Estados Unidos y Canadá. Por primera vez en más de 2 años, una comedia es la número 1 de las taquillas cinematográficas de los Estados Unidos. La cinta Night School de Kevin Hart y Tiffany Haddish debutó con $28 millones en la venta de las entradas, según las estimaciones de este domingo.
La lucha por el primer lugar el fin de semana fue solo de comedias. La película de animación Pie Pequeño fue la segunda con 23 millones de dólares. Esa cinta está dirigida por Malcolm Lee y protagonizada por Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rod Wrigley y Roberta Devay. Ahora continuamos con Kanye West, quien cambió su nombre. El rapero estadounidense anunció en su cuenta oficial de Twitter que ya no quiere ser conocido como Kanye West, ahora será Ye. Aunque se desconocen los motivos, podría estar relacionado con el título del nuevo disco homónimo que lanzó el pasado junio. En una entrevista concedida a Big Boy TV, el músico de 41 años de edad afirmó que la palabra Ye está inspirada en la Biblia. Creo que Ye es la palabra más utilizada en la Biblia y significa tú, dijo West durante la entrevista. Parece a que West significa el único, a solo Ye es un reflejo de lo bueno que hay en nosotros, lo malo, lo confuso y todo. Así lo afirmó el intérprete. Y ahora les contamos que Geraldine Bazán y Gabriel Soto al parecer siguen casados. Después de las polémicas declaraciones entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, se reveló que la pareja aún sigue casada, ya que la actriz está en desacuerdo con una de las cláusulas dentro de la demanda de divorcio, por lo tanto aún no lo ha firmado. Pese a que en el mes de junio de este año Gabriel había dicho que ya estaban divorciados, fue hasta esta semana cuando la propia Geraldine destapó la realidad cuando aclaró su situación sentimental. Ella expresó: no tengo novio, no voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada, y no solo por mí, sino por respeto a mis hijas. En el programa Suelta la Sopa reveló que efectivamente los actores siguen casados hasta que no se resuelvan algunos puntos, como la cantidad que pagará Gabriel por los gastos de la ropa de las pequeñas Elisa y Alexa. Y ahora continuamos con Irina Baeva, quien reaccionó ante las críticas. Tras confirmarse que Gabriel Soto e Irina Baeva tienen un romance, Geraldine Bazán detalló que sus hijas todavía no conviven con la actriz porque no es una buena mujer. Ahora la rusa de 25 años de edad rompió el silencio y las declaraciones de la protagonista de telenovela se dieron a través de la cuenta oficial de Instagram en un video en el que detalló que el escándalo con la exmujer del galán provocó que la atacaran. La estrella de televisión pidió que se acaben las ofensas e indicó que merecen ser tratados con respeto. Aunado a esto, en los últimos días, Irina Baeva ha recibido cientos de ataques en las redes sociales tras confirmarse su romance con Gabriel Soto, con quien la capturaron muy sonriente y tomada de la mano por las calles de Beverly Hills. Y seguimos en materia musical para contarles que Bad Bunny pospuso conciertos por su estado de salud. El artista compartió un video del momento en el que sufrió un percance de salud durante una presentación. Contó que el concierto sintió un dolor muy fuerte que le impidió continuar con el show. Bad Bunny reveló que por el bien de su salud y por el bien de sus espectadores que merecen un espectáculo de alta calidad, prefirió posponer las fechas antes de que sea tarde y llegue el momento en que tenga que posponer la carrera. El cantante realiza desde hace unos meses una gira por Europa y América con la Nueva Religión Tour. Actualmente se encuentra con presentaciones en todos los Estados Unidos. Y ahora continuamos con Roberto Carlos, quien estrenó álbum inédito llamado Amor Sin Límite. El cantautor brasileño Roberto Carlos lanza su tan esperado álbum Amor Sin Límite, una producción que ya está disponible en las tiendas de música de ese país y a través de las plataformas digitales. Este material discográfico tiene 10 canciones inéditas en español, 4 de nueva composición y otras 6 que por primera vez son grabadas en español con la firma inconfundible del mayor artista brasileño de todos los tiempos. Además del contenido inédito, el nuevo disco del vocalista también tiene grandes invitados como Alejandro Sanz, quien colabora en el tema Esa Mujer, y Jennifer López, quien participa en la canción Llegaste, una melodía pop y romántica. Y les contamos que Led Zeppelin volverá a juicio por un supuesto plagio de tema. Una Corte Federal de Apelaciones ordenó hace unos días un nuevo juicio en una demanda que acusa a la banda británica de copiar una canción instrumental de la década de los años de 1960 por la introducción de su clásico himno del rock de 1971. Hace 2 años, el jurado en una corte federal de Los Ángeles concluyó que Led Zeppelin no copió el famoso riff de la pieza Taurus de la banda Spirit, pero un panel de 3 jueces de la Corte Federal de Apelaciones en San Francisco dictó unánimemente que el juez de la Corte Menor dio instrucciones erróneas a los miembros del jurado y regresó el caso a la Corte para realizar otro juicio.
De esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones del arte y el espectáculo. Los invito a que nos sintonicen en nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen. Que tengan un feliz día, Venezuela. Bueno, concluimos la primera emisión del noticiero de Televen. Pendientes esta semana lo que pueda surgir con el anuncio en el aumento en el precio del combustible, de la gasolina y otros derivados del petróleo. Hay un nivel de expectativa como también de incertidumbre en este sentido, pero de todas maneras, atentos a ello. Bueno, seguimos también pendientes de toda esta situación en Indonesia, muy pendientes de este desastre natural que ha habido allá y por supuesto cualquier información de último momento los haremos llegar a través de las pantallas de Televen. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela. Dime si valió la pena.